Adelante. Gracias por la invitación una vez más y no hay realidad congreso que yo disfrute más que los que hacen ustedes. En cuanto a lo que estábamos hablando en las charlas anteriores, yo tenía un profesor, el doctor Mario García Gamboa, que en los años 80, a lo mejor yo daba una charla y él siempre me decía lo mismo. Tenía 90 años en ese momento. Me decía, De la Vega, cuando yo estudié medicina, no habían inventado la penicilina. Y nadie sabía para qué era la pituitaria, ni para qué servía. Yo estoy seguro que dentro de 10 o 15 años todo eso que tú estás diciendo va a ser mentira. Y tenía razón. Y tenemos que estar dispuestos a tener y a acceder a la información. Y tiene que ser información confiable. También tenía un profesor que decía que para demostrar que los paracaídas funcionaban no había que hacer un estudio aleatorio, ciego, pero para demostrar cuál es el mejor paracaídas, sí. Eso sí vale la pena hacerlo. Y hablando de cosas que la medicina no se han basado en la evidencia por mucho tiempo, mucho de eso es las pruebas de bienestar fetal. Desafortunadamente se basaron en muchos intereses económicos y en una tecnología que era nueva y que era muy apetitosa para el médico, para el paciente y prometía mucho, pero las pruebas de bienestar fetal, muchas de las que usamos, las usamos mal, las usamos de más y no hay una evidencia clara de su beneficio. Me pidieron que diera una conferencia que se llamaba Pruebas de Bienestar Fetal, que hay de nuevo, pero no me dijeron de nuevo de cuándo para acá. Así que vamos a empezar con el siglo XVII, que es cuando se describe por primera vez el latido fetal. Interesantemente, nadie le había prestado atención al latido fetal y nadie le prestó atención al latido fetal hasta el siglo XIX. Y no es hasta final del siglo XIX que se sugiere la auscultación durante el parto. Delhi en el año 17, junto con David Hills, no juntos, ambos por su lado diseñan el fetoscopio y para principios del siglo XX se habla y se usa la electrocardiografía para identificar los cambios en ritmo cardíaco, pero a nivel eléctrico en el feto. No es hasta mitad del siglo XX cuando se demuestra que esto en realidad no tenía mucho valor y entre el año 57 y el 60 se desarrolla y se inventa el monitor fetal, el cual se le atribuye a Home mayormente, el hecho de que él era uno de los inversionistas principales de una compañía que se llama Corometrics, que se dedicaba a solamente hacer monitoreo fetal, influenció mucho en su distribución. Y si hay alguien que nosotros nos debemos sentir todos latinoamericanos orgullosos es, por supuesto, el doctor Roberto Caldeiro Barcia, que junto con su profesor en ese momento, el doctor Hermógenes Álvarez, graban y describen las contracciones uterinas. Caldeiro Barcia era estudiante de medicina en ese momento y eventualmente también describen la respuesta de las contracciones uterinas durante el parto y definen las desaceleraciones tipo 1 y 2. Y claro, esto también hay cierta pugna, esto es como la piña colada en Puerto Rico, que hay diferentes instituciones que se la atribuyen a quien la inventó. Pero nosotros los latinoamericanos estamos claros. El monitor fetal que empieza, que es ese aparato que parecía una computadora de los años 50, es el que comienza
esta época de las pruebas de bienestar fetal modernas, ¿okay? Y que abruman el mercado, y para hoy en día en muchos países, en Estados Unidos, en Puerto Rico, 99% de los pacientes que dan a luz se hacen monitor durante el parto. Yo he visto situaciones en Puerto Rico donde, porque hay 4 monitores y 5 pacientes de parto, un médico le hace una cesárea a la quinta porque no tiene cómo monitorearla. No tiene cómo monitorearla. Parece que no hay un estetoscopio en todo el hospital. Para agregarle como la época moderna del monitoreo fetal empieza con el monitoreo fetal electrónico, cuando se desarrolla la tecnología de tiempo real en la sonografía. Por supuesto, qué mejor que aplicarla que un feto en movimiento, y algunos de ustedes serán lo suficientemente viejos para recordarse que en los años 80 revistas como el Green Journal americano, 2 de cada 3 artículos eran de hallazgos sonográficos, evaluación sonográfica del feto, estudios de 24 horas de comportamiento fetal, cosas así. Para 1981, el doctor Frank Manning, Lawrence Platt y Saipos, Manning siendo el residente de perinatología y por lo tanto el que más trabajó, describen el perfil biofísico como lo conocemos hoy en día. Para 1986, el doctor Phelan de la Universidad de San Francisco describe el índice de líquido amniótico, no exactamente como lo usamos hoy en día, pero muy parecido, y eventualmente se redefinió a cómo evaluamos hoy en día el líquido amniótico. La realidad es que la evaluación de bienestar fetal, que se basa en un concepto de que el feto está a riesgo y enfrentado a un ambiente hostil, y se basa en que nosotros tenemos la capacidad de identificarlo justo a tiempo para, como héroes de la película, sacarlo y salvarlo, que es un concepto que fracasa tan pronto como la evidencia demuestra que el 70% de todas las parálisis cerebrales no tienen nada que ver con el proceso del parto. ¿Okay? Pues desde los 70 está establecido como la práctica, y hoy en día es la norma en gran cantidad de países. Su capacidad para mejorar los resultados perinatales nunca se ha demostrado claramente. La eficacia de estas pruebas, que es bastante floja, se basa en 2 tipos de evidencia. Estudios observacionales que reportaban tasas menores de muerte al comparar grupos históricos, casi siempre, o tasas menores o similares de muerte intrauterina en grupos evaluados versus el resto de la población. Pero en realidad nunca ha habido un estudio de calidad que pueda demostrar algún beneficio. Todo lo contrario. ¿Okay? Nunca ha habido uno que haga otra cosa que no sea, como mucho, demostrar o sugerir que hay una reducción en la incidencia de muerte intraparto. ¿Okay? Y ninguno ha logrado demostrar una reducción en la parálisis cerebral, en la incidencia y las tasas de parálisis cerebral. Y definitivamente hay que considerar que esto no es algo inocuo, ¿ok? Porque aunque el beneficio teórico es permitir la intervención a tiempo apropiado para reducir la muerte o el daño cerebral, hay un daño potencial claro, que es la sobreintervención. ¿Okay? Los falsos positivos motivan evaluaciones excesivas, intervenciones que no hacen falta, parto prematuro y iatrogénico. En instituciones como las que yo trabajo, la incidencia de inducciones de parto debido a oligohidramnios, debido a trazados no reactivos, es enorme.
Y por lo tanto, esto es una tecnología que está contribuyendo directamente a la morbilidad potencial. ¿Okay? También tenemos la posibilidad de que la prueba nos dé un falso sentido de seguridad, de que el feto está mejor de lo que parece. ¿Okay? Y hay algo que nunca se discute y es lo siguiente: si lo que se ha demostrado o lo que se ha sugerido es que la prueba de bienestar fetal reducen en la muerte, pero no la parálisis cerebral, ¿no estamos aumentando potencialmente el riesgo de parálisis cerebral al intervenir para que un feto no se muera, interviniendo con un proceso más natural? Podríamos estar aumentando, teóricamente, en la medida que reducimos las muertes, aumentando la posibilidad de parálisis cerebral. Hay una clara relación entre las pruebas de bienestar fetal verdaderamente anormales y la posibilidad de hipoxia en estudios de pH de la vena umbilical reciente, después del parto, en una paciente que se le hacía el perfil biofísico justo antes del parto, veíamos una diferencia clara entre los diferentes valores de la prueba de bienestar fetal, del perfil biofísico, y la posibilidad de una acidosis en el bebé. Pero eso no redunda de ninguna manera en la posibilidad de que reduzcamos realmente el daño potencial del bebé. Todos ustedes conocen las pruebas de bienestar fetal, las pruebas de contracciones, que hoy en día raras veces las usamos. Nosotros las usamos mucho en pacientes que estamos considerando una inducción de parto y son pacientes de alto riesgo. Se les da una prueba de contracciones para luego decidir si se les puede dar misoprostol, etc. La prueba del NST, el Non-Stress Test, el perfil biofísico y el perfil biofísico modificado, que es el Non-Stress Test junto con una evaluación de líquido amniótico. Cuando nosotros comparamos los falsos negativos es la posibilidad de que la prueba diga que el bebé está bien y se muera en la próxima semana. Así que el valor de falso negativo, pues básicamente es una otra forma de expresarlo, es la columna de la derecha, donde es la muerte una semana atrás después de una prueba normal. Y veremos que no hay mucha diferencia entre una prueba y otra, ¿ok? Y lo que siempre nos preocupa es los falsos positivos. Cuando nosotros hablamos de que somos capaces de reducir cualquier incidencia, siempre tenemos que tener en cuenta que todos estos falsos positivos, en la mayoría de los casos el feto va a estar bien y nosotros estamos interviniendo y estamos tomando decisiones clínicas con pruebas que más de la mitad de las veces, en el caso del perfil biofísico y más del 90% de las veces en el caso del Non-Stress Test, el feto no está verdaderamente afectado. Siempre que usamos hoy en día las pruebas de bienestar fetal, incluimos la evaluación de la arteria umbilical de Doppler. Y hay que hacer claro que esto no es una prueba de bienestar fetal, ¿okay? Esto es información adicional que nos da la evaluación que estamos dando y que nos puede contribuir a tomar decisiones. El Doppler de la arteria umbilical es básica, por lo menos en mi país, es parte de la evaluación básica de un paciente embarazado en prácticamente todo el embarazo y en cualquier momento de edad gestacional. Contrario a otros métodos, las pruebas de Doppler sí han estado y han sido rigurosamente evaluadas, porque vienen mucho más tarde. Cuando empiezan a aparecer ya había críticas sobre las pruebas de bienestar fetal, ¿okay? Y su confiabilidad. Y es bien importante, a mí me sorprende la poca información que tiene la gente sobre lo que de verdad
significa una evaluación de la umbilical. Para que una arteria umbilical dé un valor anormal, tiene que haber una afectación de la placenta gigantesca. ¿Okay? En estudios de embolización de cristales, microesferas por la placenta, inyectando microesferas para ir tapando toda la circulación placentaria distal, no es hasta que el 60% de la cama placentaria está afectada que empezamos a ver un cambio en los índices de Doppler de la arteria umbilical. ¿Qué quiere decir eso? Que en la inmensa mayoría de los problemas clínicos que nos vamos a enfrentar, el Doppler de la arteria umbilical no va a contribuir mucho. Ustedes pueden tener un bebé severamente afectado, severamente hipóxico, pueden tener una paciente con un 20% de abruptio y tener Doppler de la arteria umbilical perfectamente normal. ¿Okay? En condiciones donde único de verdad se ha demostrado una ventaja para el uso del Doppler de la arteria umbilical es en rezago en crecimiento intrauterino secundario a insuficiencia placentaria, donde el Doppler tiene valor pronóstico y al tener valor pronóstico lo podemos usar en la toma de decisiones. Y no es... Otro problema que tiene el Doppler es que los resultados más o menos que llamamos anormales se solapan dramáticamente con lo normal. Así que un Doppler que es de la umbilical que esté con valores marginales, la mayoría de las veces no nos dice nada. No es hasta que tenemos valores ominosos, ausencias de flujo en diástole, flujos en reversa, que de verdad tiene un valor dramático el Doppler de la arteria umbilical. En teoría, el aumento en la resistencia umbilical en un feto con daño placentario distribuido, extenso, no localizado, va a haber un aumento en la resistencia umbilical que preceda cambios a nivel de otros vasos, a nivel de la cerebral media. A medida que la hipoxia se desarrolla, el feto responde redistribuyendo su vascularidad, mandando más sangre al cerebro y podemos ver cambios en la resistencia en la cerebral media con una baja en la resistencia y un aumento en el flujo. ¿Okay? Y después de eso, en teoría, eventualmente va empeorando la situación hasta que a nivel del umbilical perdemos el flujo durante diástole. Pero la realidad clínica es muy diferente y en la mayoría de los casos no vemos estos cambios tan claros. El Doppler de la arteria umbilical nos sirve, como les vuelvo y les digo, como valor pronóstico. El Doppler de la cerebral media tiene un valor muy limitado en estudios para tratar de mostrar su eficacia. Por lo tanto, el Doppler de la arteria umbilical es más útil para la evaluación de rezago en crecimiento intrauterino debido a insuficiencia placentaria. Cualquier otra condición, diabetes, lesiones placentarias, anomalías placentarias, en cualquier otra condición tiene muy poco valor. No tiene ningún valor real ni demostrado en la evaluación rutinaria de fetos con crecimiento normal. En otras palabras, hacer un Doppler como rutina a todo paciente que se le hace un sonograma no contribuye nada. Yo llevo 30 años interviniendo a los residentes de perinatología de Santiago y yo creo que todos, tal vez se me ha escapado uno, pero yo creo que todos han pasado conmigo 1 o 2 meses de su residencia en Puerto Rico y yo siempre les digo lo mismo. Ustedes miden demasiadas cosas, ustedes lo miden todo. Ustedes miden desde la distancia entre los dos ojos hasta el diámetro de esto, de lo otro. No, este es el tipo de cosas que al hacerlo de rutina lo hacemos de más y no contribuye. Y el problema cuando hacemos las cosas de más y no contribuyen es que cuando encontramos resultados que no son normales, ¿qué hacemos con ellas?
no se ha demostrado ningún beneficio en reducir la mortalidad perinatal al usarlo en condiciones que no sean por rezago en crecimiento. ¿Ok? Punto. Y como dije, el uso de rutina no tiene valor. El Doppler de la cerebral media, tiene un valor incalculable en la evaluación del feto a riesgo de anemia. Punto. Si ese no es el tema, si es para evaluar otros tipos de condiciones médicas como rezago en crecimiento, tenemos muchos hallazgos anecdóticos, tenemos mucha información fisiológica teórica, pero en la práctica no se ha demostrado un beneficio en la al usarlo para toma de decisiones en cuanto a qué hacer con el bebé. Por eso cada vez más y más se saca del uso estándar de la evaluación de rezago en crecimiento. De hecho, instituciones como la Sociedad de Medicina Materno-Fetal Americana, en sus recomendaciones más recientes de cómo manejar rezago en crecimiento, ni siquiera mencionan el uso de la cerebral media. Hay una serie de investigadores que usan y viven con la combinación de la razón cerebroplacentaria, que es la división del valor del Doppler del umbilical entre la cerebral media, y hay data que sugiere una mayor posibilidad de predecir eventos adversos, sobre todo muertes neonatales y muertes intrauterinas, usando esto en vez de los valores aislados de la umbilical, etcétera. Pero la realidad del caso es que hace falta muchos mejores estudios y mucho más grandes para poder llegar a una conclusión real. ¿Qué estudio es mejor? ¿Qué estudio es mejor en términos de las pruebas de bienestar fetal? Pues no está claro, pero hay que tomar en cuenta al individuo. Estamos claros que si estamos evaluando fetos de menos de 32 semanas, el 50% de ellos van a tener trazados no reactivos. Perdón, antes de las 28 semanas. Y entre las 28 y 32 semanas cada vez se van volviendo más reactivos. Así que esta no es una prueba que podamos usar con mucha confiabilidad. Fetos con problemas como condiciones, arritmias fetales, no le podemos hacer trazado, ¿okay? O si lo podemos hacer trazado con mucha dificultad. Así que hay que individualizar, partiendo de la premisa de que estas pruebas de bienestar fetal todas tienen unos resultados muy similares. Y nuestra capacidad para que de predecir y reducir problemas en el feto futuro, en el neonato futuro, está muy limitada. ¿Okay? Y recordar que el Doppler de la arteria umbilical solo tiene valor cuando estamos hablando realmente de crecimiento. ¿Cuándo empezar las pruebas de bienestar fetal? Bueno, ayer mencionaba yo que en las diabéticas y en la mayoría de los pacientes generalmente las empezamos después de las 32 semanas. Hay unas razones bastante lógicas. Después de las 32 semanas en adelante, un feto normalmente aumenta el 70% de su peso. Por lo tanto, las demandas de este feto sobre la placenta aumentan dramáticamente. La mayoría de las muertes por hipoxia intrauterina se entiende que ocurren después de las 32 semanas, así que para la mayoría de los pacientes usamos estos valores. Pero hay que individualizar sabiendo que si el historial de la madre o la severidad de la condición que ella tenga puede hacernos empezar mucho más temprano. Ya acabé. 2 minutos. 2 minutos. Damos otra conferencia. ¿Cuán a menudo debemos hacer estas pruebas? Estas pruebas, tradicionalmente usamos el término de 7 días por tantas razones, ¿verdad? El 7 días es la suma del Homo Quadratus y la Santísima Trinidad, es el número de la suerte en tantas culturas, y además hace 20.000 años en Babilonia decidieron hacer una semana de 7 días.
en base a los astros que podían ver en el firmamento, y a nosotros, por lo tanto, evaluamos a las pacientes cada 7 días porque nos conviene. Si yo la veo el lunes y la veo en 7 días, la veo el lunes otra vez. Si la quiero ver en 6 días, alguien va a tener que venir un domingo a verla y yo no voy a hacer. Así que usamos el valor de 7 días, pero estemos claros que la naturaleza no es así. La naturaleza no responde a este tipo de situación acomodaticia para nosotros. Hay que individualizar. Es cierto que hay muchos estudios que muestran que estas pruebas tienen un valor predictivo, pero no es real. Siempre y cuando la condición de la madre no cambie y estemos en una etapa del embarazo relativamente estable, 1 semana va a ser bien para la mayoría de los pacientes, para nuestra conveniencia. Pero en las condiciones clínicas van a dictar cuán a menudo será. Ahora, el estudio donde algunas instituciones, por ejemplo a las diabéticas, las evalúan 2 veces en semana, no se ha demostrado que haya una diferencia significativa en resultados, en mejores resultados perinatales. Así que terminamos preguntándonos, este es el último slide, ¿hacemos diferencia? Bueno, yo he publicado estudios que dicen que no, que no hemos, ni siquiera la tasa de mortalidad perinatal con las pruebas de bienestar fetal las podemos reducir significativamente, ¿ok? No hay evidencia ninguna de que las pruebas de bienestar fetal de rutina en pacientes de bajo riesgo en nada reduzcan la mortalidad neonatal, pero sí aumentan las intervenciones, las inducciones de parto y las cesáreas. ¿Okay? Hacer las cosas, cualquier cosa que uno haga tiene sus consecuencias. Y muchas veces lo que entendemos que estamos haciendo para beneficio del paciente, aunque no esté indicado, puede ser todo lo contrario. ¿Okay? Volvemos al asunto de que nos tenemos que basar en la evidencia y en lo que el paciente verdaderamente necesita. Muchas gracias.